Micro de Psicología con Silvina Gross. Hoy vamos a hablar de la palabra de la semana, que es la angustia. Silvina, buenos días. Hola, buenos días, Ricardo. Qué bueno estar acá. Lástima angustiada, ¿no? Lástima que no estoy angustiada. Lástima que vamos a hablar de la angustia, ¿no? Que es angustiante. Es angustiante. Pero bueno, más allá de todo lo que uno viene escuchando sobre este marco de pandemia, son temas que ya veníamos hablando desde hace algún tiempo, de depresión, tristeza, angustia en el marco que se le da al sentido de la palabra, de todo lo que representa esta situación que decían 15 días, 20, 30, 40, ya llevamos 70 días y no sabemos hasta cuándo. Exactamente, creo que el tema de la incertidumbre genera mucha movilización interna, ¿no? La gente empezó poniendo como mucho de sí misma para poder sostener esto de la mejor manera. En la medida que se fue prolongando la cuarentena, ya la gente empieza a estar como más angustiada, porque bueno, la angustia, Ricardo, también es señal de que algo está pasando, es señal de un peligro inminente en una de sus facetas, ¿no? Entonces la angustia se actualiza en esto de decir, bueno, hay peligros que me van a destruir. Y la verdad que la angustia, cuando se presentan las personas, no diferencia si el peligro viene de afuera o si viene de adentro. Y cuando quiero decir que viene de adentro, a veces lo que viene de adentro como peligro inminente tiene que ver con los temores, con el sentirte impotente, con el desamparo, que a veces uno tiene su concomitante afuera, pero a veces esa angustia tiene más que ver con uno que con el entorno. En esta situación se actualizan, no sé, o vienen a conjugarse dos factores, ¿no? Uno es la cuestión externa, el entorno, y la otra cuestión es lo interno. Con esto de la prolongación de la cuarentena también empiezan a estar las consecuencias del encierro, consecuencias de los límites, esto de el no, la gente que se siente coartada en su libertad, ¿no? Y esta cuestión de sentirse muchas veces limitado o frente a tantos no se puede esto, no se puede lo otro, hace como que genera este afecto que en realidad la angustia tiene que ver con este afecto, esta emoción, esto que uno siente y que a veces no termina de poder poner en palabras, ¿no? Esta frustración de los no hace que a la gente le genere angustia. La otra cuestión que en este tiempo está generando la angustia también tiene que ver con la incertidumbre, decía hoy, con el no saber qué va a pasar y hasta cuándo se va a prolongar. Entonces me parece que en este punto es importante volver a enfocarnos, ¿no? Porque a veces es como que volver a enfocarnos, pero volver a enfocarnos desde... porque en la angustia a veces uno se termina enfocando en un detalle mínimo de una situación y es como que perdés de vista. Claro, como dicen, entorno. te haces drama por una pequeñez, para no decir otro vocabulario. Término. Claro, en este marco se entiende y recalcamos, porque para que todos se incluyan, uno cuando habla de la angustia, muchos dicen no puedo ver a mis nietos, como fue lo que pasó, nació mi sobrino, el otro tengo que pagar el alquiler, no tengo ventas. La angustia generalizada en este marco genera todas estas situaciones, hablando psicólogos y médicos entendido, y usted está tratando personas con algún síntoma o signo de depresión, sí. Porque claro, hay distintas realidades, más allá que el objetivo es cuidar a todos, que no existan más muertos y después se desprenden todas las otras ventanas de que sí, que no, que es verdad, que es mentira, que esto, que pasa, que no pasa. Pero hay una realidad que es angustiante.
Exactamente, hay una realidad que es angustiante, pero que también reactiva cuestiones dentro de uno. Y me parece que en medio de esta realidad angustiante está bueno que podamos tomarnos un momento para ver en realidad qué es lo que se moviliza internamente, ¿no? Porque tampoco podemos perder de vista que en medio de esta situación, que es una situación difícil que nos toca atravesar como sociedad, también tenemos la oportunidad y el desafío, creo, de superar cosas propias, ¿no? De superar limitaciones propias para no quedarnos metidos en ese pozo de desesperación. Porque la angustia muchas veces te lleva a ese pozo de desesperación en donde sentís y perdés la línea del tiempo, en donde pareciera que no hay futuro y donde te deja ubicado en un lugar de desvalimiento, de desamparo, de impotencia, en donde las personas creen y sienten que no hay recursos para salir. Y en medio de la angustia es sumamente importante la ayuda del otro, ¿no? La ayuda de tu entorno, la ayuda de los que viven con vos, pero también la ayuda de los vínculos que están por fuera, y eso hace que muchas veces uno tenga que poder hacerse cargo de esa angustia y decir, me siento muy angustiado, ¿no? Y a veces, en general, las personas cuando se angustian no terminan a veces de saber bien por qué se sienten angustiados, pero se sienten angustiados. Claro, y viene el mal humor, la mala actitud, la mala respuesta, la tristeza. Claro. O los síntomas físicos. Agresividad también. Sí, o los síntomas físicos. Empiezan a haber síntomas en el orden del cuerpo que empiezan a hablar. Claro. Sí, o los ataques de pánico, ¿no? Entonces, algo que uno ve que en realidad tiene que ver como algo central ahí, una angustia que no se puede terminar de poner en palabra y que se manifiesta por otros lados, por otros canales. Por eso me parece que en medio de esta situación es importante la ayuda mutua, porque lo cierto es que somos seres humanos, no somos ni superhombres ni supermujeres, y hoy quizás le toca a uno de los miembros de la familia o de tus amigos estar angustiado y mañana te toca a vos. Entonces me parece que es importante, ¿por qué? Porque hay momentos en donde las personas se sienten en ese pozo de angustia y desesperación, en donde no pueden salir solos, y lo que necesitan es esa mano del que vive con vos, esa palabra, ese abrazo, ese acompañamiento, ¿no? Esa mirada, que a veces es lo que te saca de ese pozo de desesperación. Necesita muchas veces las personas la ayuda del otro, del que está ahí a tu lado, y qué importante es en medio de esta situación, como familia, que muchas veces nos está tocando convivir tantas horas, no sé, el cambiar la perspectiva, porque vos sabés y conocés que hay familias que se terminan viendo como enemigos, y realmente esta cuestión en ese momento es como muy difícil abrir el corazón y ser ayudado, y me parece que esta es la oportunidad en esta cuarentena de poder empezar a corrernos de ese lugar de ver al otro como enemigo, de corrernos de ese lugar de atacarnos mutuamente y entender que cuando estamos en una familia o en un entorno necesitamos ser ayudados unos a otros, necesitamos ser solidarios y necesitamos muchas veces de la palabra, del aliento, de la fortaleza del otro, porque en realidad esta situación que se viene prolongando en el tiempo, generalmente lo que puede suceder es que un día le toque a uno sentirse muy angustiado y al otro día le toca al otro. Entonces creo que tenemos que fortalecer los lazos de la empatía, la solidaridad y el entender que si hoy yo estoy fuerte, mañana puedo estar del lado del otro, y que nos necesitamos como sociedad, como familia, como grupos de amigos que se comunican por las redes. Necesitamos esa compañía, necesitamos... Los voluntarios, que hay muchos telefónicamente que hacen. Exacto. Necesitamos también esta cuestión de que, obviamente, que el que está angustiado primero tiene que poder correrse de ese lugar de quién me va a ayudar, o correrse de ese lugar de quién me va a escuchar, o correrse de ese lugar de orgullo, ¿no? Esto de decir, ¿cómo yo me voy a sentir así? Pero somos humanos. Y está bueno que en medio de la angustia o las situaciones que nos sucedan, permitamos que esa angustia aflore y que se manifieste, ¿sí? Porque cuando vos le permitís a la angustia manifestarse, aflorar, hacerla
no sé, mostrarla por medio del llanto, por ejemplo, después uno siente un alivio y es como que el panorama que antes no veías comienza a vislumbrarse desde otro lugar. Entonces es importante no reprimir la angustia. Y con esto también quiero decir, tampoco quedarte parada, sentada, acostada en el lugar de la angustia, porque no es saludable, pero sí permitirle que se manifieste y ver de qué manera uno se corre de esa posición a veces de fortaleza o de cómo a mí me va a pasar o cómo yo puedo estar teniendo este sentimiento para pedir ayuda, ¿no? Para poder decirlo, porque una palabra, una mirada, un abrazo, una compañía muchas veces vienen muy bien para poder salir, es esa mano que se tiende y que te saca de ese pozo, ¿no? Pensemos que si estaríamos tirados en un pozo, hay pozos de los cuales uno solo no puede salir, necesita ayuda. Y ese es el sentido de la humanidad, de las familias, de las sociedades, el poder ayudarnos unos a otros. Silvina, ¿y cómo se puede ayudar a una persona que está atravesando esta situación? Porque vemos y escuchamos diferentes realidades. No es lo mismo una persona que se quedó sin trabajo, exacto, otra persona que se angustia porque no puede ir a visitar a un familiar, la otra persona porque tuvo que vender algo muy preciado porque no podía pagar la luz. Hay diferentes situaciones particulares que algunos pueden afrontarlos, otros dicen, bueno, yo agarro y me dedico a cultivar, el otro a hacer comida. Son herramientas que pueden, alternativas para salir de ese momento de angustia, pero hay gente que no, que está en la oscuridad profunda. Exactamente, en ese caso me parece que es importante poder traer una palabra de aliento, poder mostrar que no se acaba el mundo acá, ¿no? Mirar más allá. Exacto, poder mostrar alternativas, que tal vez no sean las mismas alternativas que se tenían antes y que esta situación en realidad lo que nos convoca es a modificar, a cambiar, a adaptarnos, a ser creativos. Entonces es importante poder mostrarle a esa persona que está angustiada que hay otras alternativas, que seguramente no van a ser como aquello que perdió, ¿sí? Pero que de alguna manera hay posibilidad. El egoísmo, mucho egoísmo se ve, aflora en estas cuestiones. Me salvo yo solo, no me importa. Exacto. El de al lado. Teniendo en cuenta estas realidades, porque si vos, por ejemplo, gente, todos tienen su derecho de enojarse y demás, pero hay gente que se enoja, yo no puedo salir a dar una vuelta a la manzana. Y esa es la angustia máxima que tiene, porque tiene un sueldo, tiene un plato de comida y demás. Y no mira al vecino de al lado que ese se quedó sin trabajo, sin el plato de comida y corre riesgo de quedarse en la calle. Sí, y me parece que esto que vos estás diciendo, está muy bueno esto de poder correrte de mi ombligo y de lo que me está pasando a mí acá y ahora, que no digo que sea fácil, pero que muchas veces, como vos planteás, hay personas que dentro de la situación tienen todo más o menos no tan valiente o no tan organizado. Y me parece que es muy bueno esto que yo hoy te decía, nos tenemos que volver a enfocar, ¿no? Porque de alguna manera nos tenemos que volver a correr de ese lugar, ¿no? Si yo me pongo a mirar esta copa y me quedo mirando esto, claro, pierdo de vista que es una copa, no sé de qué se trata, ¿no? Y hay momentos en donde aquellos que por ahí se están mirando el ombligo, están enfocados solamente en ese pequeño detalle que le falta a ellos y dejan de ver el entorno y dejan de ver con más perspectiva lo que le puede estar pasando incluso al vecino, y no solo a veces al vecino, sino al que vive al lado tuyo. Entonces me parece que es importante esto de tener una perspectiva, volver a enfocarnos, tomar distancia para darnos cuenta y no dejar de ser agradecidos y no dejar de ver y de perder, no perder de vista lo que sí tenemos, ¿sí? Y entender quizás que las alternativas van a ir surgiendo, no nos podemos anticipar, ¿no? Entonces me parece que muchas veces en ese mirar hacia el otro lado y mirar lo que le pasa al otro, nos ayudamos a nosotros mismos. En esto que vos decís, ¿cómo ayudar a alguien que está sufriendo la pérdida de un trabajo, a mi vecino, o que la está pasando muy mal? En ayudar al otro, termino ayudándome a mí mismo. Es como aquellos que a veces nos toca enseñar, ¿no? Cuando vos enseñás a un otro, el primero que empieza aprendiendo es uno. Y creo que tiene que ver con esto de la generosidad. Cuando vos das al otro,
terminás recibiendo vos. Entonces me parece que esta cuestión de no perder de vista a los demás, a nuestro entorno, no perder de vista que hay cosas que sí tenemos y que no las hemos perdido, que hay otras que nos tendremos que adaptar y encontrar otra forma, pero que por sobre todas las cosas me parece no nos podemos anticipar. Porque en la anticipación de peligros terribles que puedan llegar a suceder, también de alguna manera terminamos sufriendo y a veces innecesariamente angustiándonos, innecesariamente. Por eso me parece que en la medida que las circunstancias se van presentando, vayamos viendo de qué manera y con qué recursos podemos enfrentar esa realidad y siempre, siempre, siempre poder pedir ayuda, corrernos de ese lugar de orgullo para poder recibir también una palabra de aliento, para poder ser sostenidos cuando estamos débiles, para poder ser alentados cuando estamos desanimados. Muy bien, Silvina, muchísimas gracias por el aporte de cada semana. Sabemos que mucha gente que espera el micro para una palabra de aliento, lo hacen saber en las redes sociales, en los mensajes y demás, porque cada uno, como siempre decimos, en esta generalidad, y no nos vamos a cansar de repetir, hay particularidades, hay historias individuales detrás de cada número, hay situaciones que están atravesando y todo suma, más cuando son palabras de alientos. Muchísimas gracias, Silvina. Gracias a vos, Ricardo. Micro de psicología, el tema la angustia. Pausa y ya volvemos.